¿Tuviste alguna experiencia paranormal? Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer transmisiones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. En la selva. A lo mejor no es tan gráfico, pero sí que es cierto de que yo sentía que estábamos como si la selva fuera nuestra madre, de alguna manera. Que a lo mejor es una cuestión muy profunda, es como si es un ente vivo, ¿vale? Al final tú piensas que hay una serie de ecosistemas que se llevan dando desde hace miles y miles y miles de años, que han llegado, que esas circunstancias de suceso han dado lugar a la selva que es a día de hoy. Sus árboles ahí, con sus bichos ahí, con sus peces ahí, con sus pájaros ahí, es decir, todo es un ecosistema cerrado. Entonces yo me daba cuenta de cómo la selva te conoce. Imagínate que la selva fuera un ente vivo, ¿vale? Como fuera una Sí, persona. sí, Y sí. esa persona tiene una serie de personalidad. Entonces, al principio tú llegas y es silencio. No escuchas nada, no hay vida, no hay animales, no dices, estoy en la selva, pero si no hay nada. Y según van pasando los días, los animales se empiezan a acercar más, de repente viene un pajarito y todos los días se ponen en esta parte, de repente el sol sale por aquí, el mono a esta hora de la mañana viene aquí, y llega un punto en el que te acostumbras, eres como, Eres os parte. acostumbráis, exactamente. Entonces empezamos a hablar con la selva. Todas las mañanas, buenos días selva, tal. Hicimos, por ejemplo, una cosa que no ha salido, me hubiera encantado que hubiera salido, hicimos un ritual en el equinoccio de primavera. Es decir, Atenea y yo, y ella hizo una especie de coronas con helechos, una para mí y otra para ella. Nos pusimos las coronas, le dimos las gracias a la selva por todo, las dejamos en el agua y dejamos que el río se las llevara, porque era sí, el equinoccio de primavera. Sí, es verdad, coincidió con ustedes. Sí, sí. Exacto. Y al día siguiente de eso, salieron frutos por todos los sitios. Mentira. Lo del cocodrilo, cuando lo dejamos de vivir, lo dejamos vivir y pues mira, además me acuerdo que estábamos los dos mirándolo y hablábamos, sacaron a Atenea, pero los dos teníamos conversaciones con el cocodrilo porque era como, ¿te caso o no te caso? Y mi cabeza hablaba, pero yo en vez de hablar con mi cabeza, yo hablaba afuera, hablaba con mi cabeza en alto. Y, y decidimos dejarlo vivo y al día siguiente nos trajo un pescado. Es decir, es que pasaban cosas que era como, ¿cómo me entiende? Es decir, ¿en qué punto esto está relacionándose conmigo de una manera tan personal? ¿Sabes? Como no te voy a ayudar no es tan obvio, no es tan evidente, pero llegas a un punto de conexión en el que ya un mono se te acerca más y te mira. Me acuerdo que hubo una mañana que se nos miraron y se ponían así a cerrar. Y fue como, wow, wow, es decir, que me estoy relacionando con un mono en sus mismas condiciones, sin tener ropa, sin tener nada. No sé, esa es la parte más paranormal que viví. No pasé miedo, tengo que decirlo, no pasé en ningún momento miedo en la selva. Lo único, a lo mejor, cuando lo del jaguar, que fue el rugido ese que se escucha, Sí, es verdad. Sí, es verdad. sentimos el rugido en el cuerpo. Es decir, el suelo tembló, el refugio tembló, todo se movió y aparte lo escuchabas. Es decir, el oírlo era una de las partes que oías del impacto, pero muy heavy. Eso es para vivirlo, ¿eh? Entiendo cuando la gente le tiene tanto miedo a un bicho así, porque realmente ruge y es como, hostias, cuida con este bicho. Iñaki, es que te voy a decir una cosa. Digo, antes que nada, Miguel, un saludo desde Chile, que nos está viendo. Miguel, un abrazo grande. Oye, Iñaki, tú sabes que no voy a mencionar nombre porque no voy a hacer publicidad gratis, pero hay alguien por ahí que dice, esto está guionizado. Mañas, eso no está guionizado. O sea, sí es verdad que está el cámara, está alguien, aparte de ustedes, mucha gente habrá, pero yo lo que digo siempre, mira, la serpiente que te puede picar no está guionizado. La garrapata que te puede entrar al oído no está guionizado. La anguila eléctrica que te puede pisar no está guionizado. Algo más que tú pudiste haber vivido, la tarántula venenosa que te sube de noche, no está guionizado. O sea, realmente los peligros, sí es verdad que un jaguar o una pantera no va a venir y te va a comer, o sea, porque, o sea, eso no sé, yo sé que eso no, así como por ejemplo, bueno, tú no lo viviste, Iñaki, pero porque aquí, o sea, en la calle, he hablado con muchas personas que me dicen, no, cuando estaban cruzando ese pantano, ese lago, ahí no hay caimanes, son imágenes alternas que han puesto. Sí, es verdad, son imágenes alternas, pero ahí hay caimanes. ¿Qué pasa, hermano? Que es lo que yo le he comentado a esa persona y a tu otro compañero
nosotros somos de República Dominicana y vamos mucho a Miami porque nos queda al lado. Es como, para un español no voy a Francia, por otro vamos para Miami. Miami está lleno de lagos y está lleno de caimanes. Es verdad, un caimán no te va a devorar como el cocodrilo del Nilo, eso no. Pero, o sea, cada rato hay personas en Miami que se vayan al lago y viene un caimán debajo del agua ¡wuop! Y te ahoga. Para nada, no te comió, pero te ahogó. Entonces, lo que ellos vivieron no está ionizado. Esos caimanes fue un peligro eminente. O sea, que es viene el tema de los jaguar que tú dices, que lo sintieron en el alma, ¿no? Yo me lo imagino, yo me lo imagino. Pero Adán, la cosa es que no sabes lo que es. Es decir, tú aquí ves las cámaras luego porque tienen cámaras nocturnas, bla, bla, bla. Pero tú escuchas un rugido, estás dormido, ¿qué coño ha pasado aquí? Y de repente lo escuchas de nuevo, además lo escuchas cerca, pero no sabes si viene en el agua, no sabes si está detrás, está todo oscuro. Ahí no hay producción, porque por la noche no hay gente, estás solos. Exactamente. A partir de las 6 de la tarde ellos instalan una cámara, que son las nocturnas, las que se ven los planos, te dan una cámara nocturna, te dicen cómo funciona y te dicen, con esto enciendes la nocturna y os grabáis vosotros. Y hacen noche del día no sé cuánto, a la mierda, todos para afuera. Y hasta el día siguiente Vale. no vuelven.